Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a hablar sobre la industria de la construcción y la posible evolución que este importante sector económico pudiera tener en los próximos meses y en general durante el año 1989. El sector de la construcción o la actividad de la construcción en nuestro país es una actividad por demás importante, ya que en ella se concentra aproximadamente un 4,3, 4,5% del producto total, es decir, por cada 100 bolívares que se producen en el país, 4,50 se produce o se concentra en la actividad de construcción. Pero aún más importante que eso, por ser un sector tradicionalmente trabajo intensivo, amplio empleador de personas, en ese sector o en esa actividad se concentra más del 8% de la fuerza laboral de Venezuela, es decir, por cada 100 personas que ofrecen su fuerza de trabajo, más de 8 personas ofrecen sus servicios en el sector laboral. Esto obviamente tiene una importancia por demás capital en lo que es el sector en su conjunto, porque además de concentrarse allí todo lo que es la construcción de la vivienda, la construcción para la satisfacción de una necesidad tan fundamental de la sociedad como es la vivienda, también allí se concentran todas las actividades relacionadas con la construcción de obras públicas, de carreteras, represas y otra serie de actividades importantes. La actividad de la construcción tradicionalmente también tiene o se caracteriza por tener un comportamiento en su nivel de actividad económica muy similar, aunque con algo más de intensidad que el resto de las actividades económicas. Me explico. Cuando normalmente existe una tendencia alcista en el nivel de actividad económica, existe una expansión de la actividad económica, el crecimiento de la producción total es positivo, el sector de la construcción también muestra esa misma tendencia, pero con más intensidad. Es decir, en los últimos 3 años, desde el año 86 al año 1988, la economía venezolana mostró unos crecimientos que oscilaron entre el 6 y el 4%, mientras que el sector de la construcción mostró crecimientos que oscilaban en 2 o 3 puntos por encima de ese crecimiento de la actividad económica. Pero simultáneamente, cuando existen situaciones de recesión dentro de una economía, tradicionalmente uno de los sectores o de las actividades más duramente golpeadas es precisamente el sector de la construcción, que muestra un ritmo de contracción en su nivel de actividad económica más intenso que el que normalmente se observa en otras actividades o en otras áreas de la economía. Es obvio que durante el año 1989, el año que estamos viviendo, este año de grandes ajustes, que tiene desconcertados a muchos venezolanos, que implican pues una serie de cambios radicales y profundos en lo que es la tradición del acontecer económico venezolano, el sector de la construcción obviamente va a ser uno de los sectores más directamente o contundentemente afectados por esta situación económica que actualmente se vive en el país. Y en los minutos que siguen nosotros vamos a tratar de analizar cuál es la posible evolución, el posible comportamiento que puede tener el sector de la construcción y obviamente el efecto que ello tendrá sobre el resto de las actividades económicas y sobre la masa de población empleada en ese sector durante el año 1989 y quizás durante el año 1990. Es decir, vamos a tratar más o menos de dilucidar cuál va a ser el comportamiento de este importante sector, tanto en el área residencial como en el área de la construcción de obras públicas en el futuro relativamente inmediato. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a examinar, bueno, en principio, cómo o qué se está previendo para el comportamiento de la economía en su conjunto, y después nos concentraremos a ver el comportamiento específico del sector de la construcción. Ya regresamos. Una de las características del comportamiento de la economía venezolana durante el año 1989 va a ser la de sufrir una contracción en su nivel de actividad bastante intenso. De hecho, se está previendo que el año 1989 sea un año de una recesión bastante profunda en nuestra economía,
básicamente debido a una contracción muy severa que va a sufrir la demanda y particularmente los gastos de consumo del sector privado. Como es obvio, en una economía que está padeciendo o está atravesando por un proceso acelerado de inflación como el que se está viviendo en nuestra economía particularmente durante estos últimos meses, ello incuestionablemente está trayendo como consecuencia una reducción muy importante del poder adquisitivo de la población. Y esa reducción del poder adquisitivo pues obviamente lleva a una situación de contracción en los niveles de demanda. Obviamente, al estar estrechamente vinculadas las decisiones, o mejor dicho, los niveles o actividades o decisiones de producción con los niveles de demanda que existan dentro del mercado, una contracción abrupta de los niveles de consumo, pues obviamente implicará también una contracción en los niveles de actividad económica. Existen algunos estimados bastante pesimistas que afectarían muy contundentemente a algunas industrias que están previendo una contracción de su mercado realmente elevado, y esto obviamente pues limita grandemente las posibilidades de actividad productiva de esas empresas, y ahí se va a concentrar particularmente los niveles de contracción económica durante el presente año. Tratando de identificar quizás los sectores más contundentemente afectados por esa reducción de la demanda, podemos quizás mencionar el sector agrícola, el sector manufacturero, el sector industrial. En algunos casos, algunas industrias, como ya dije, están previendo una contracción muy importante, muy contundente de su demanda, y también el sector de la construcción, que es el sector que nos ocupa en nuestra conversación de hoy, va a verse severamente afectado por esta situación de contracción de mercado, por esta situación de contracción en los niveles de demanda. De hecho, cuando baja el poder adquisitivo de la población, pues obviamente todas sus decisiones de consumo tienden a restringirse. Pero en el caso específico de la demanda de vivienda, esto tiene una particular importancia o una particular trascendencia, debido a que cuando también se desarrollan, fenómenos inflacionarios como los que estamos viviendo en Venezuela, estos fenómenos inflacionarios, y esto lo hemos conversado en programas anteriores, se reflejan directa y contundentemente en la determinación de las tasas de interés. Es decir, se reflejan directamente en el precio del crédito, en el precio del financiamiento. Obviamente, en la medida en que aumenta la inflación, pues eso trae como consecuencia aparejado un aumento de esas tasas de interés, de ese precio del financiamiento, y en consecuencia se hace particularmente costoso para cualquier persona adquirir una vivienda, porque tradicionalmente la demanda o adquisición de ese tipo de bien, de ese inmueble, regular o tradicionalmente se realiza a través de la obtención de créditos, del tradicional crédito hipotecario, que en nuestro país se canaliza fundamentalmente a través de la banca hipotecaria y del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Obviamente, en la medida en que aumentan las tasas de interés, ese encarecimiento del crédito hace muy difícil para muchas personas poder ir a un banco en solicitud de créditos, y eso obviamente restringe en una forma sustancial la demanda de ese tipo de inmuebles. Esto es particularmente cierto en el caso de la demanda de inmuebles suntuarios o, de inmuebles secundarios, de inmuebles, por ejemplo, de diversión, los típicos inmuebles en zonas de recreación como la playa, la isla de Margarita, etcétera, son tradicionalmente el tipo de vivienda que más directa o que en su fase inicial más directamente recibe el impacto de la contracción de la demanda, simplemente porque la población, al verse limitada en su posibilidad de obtener viviendas, pues lo que hace es, tratar de concentrar esa demanda en la vivienda más importante, la vivienda familiar, particularmente la primera vivienda, y posterga cualquier decisión de adquisición de una segunda vivienda, y mucho más en los casos pues, de viviendas de diversión o viviendas de expansión, de esparcimiento, como es el caso de estas viviendas de playas o lugares de recreación. Es por esto pues, que en esas zonas es donde más directamente, donde inicialmente se ve un freno radical en el nivel de actividad de ese tipo de construcción, debido a esta caída en los niveles de demanda debido a las altas tasas de interés. Esto entonces es obvio que tiende a reflejarse muy directamente sobre las decisiones de consumo.
no solamente por las nuevas viviendas que se van a adquirir, las cuales se posterga su adquisición o se posterga su decisión de adquirirlas debido al alto costo en que se tiene que incurrir para obtener el crédito necesario para adquirir la misma, sino que también tradicionalmente afecta grandemente a los que ya han adquirido vivienda en el pasado, y esta es la gran polémica de las tasas de interés o la aplicabilidad con carácter retroactivo de las tasas de interés a este tipo de préstamos, por el simple hecho de que estas tasas de interés o estos préstamos tradicionalmente en cualquier economía tienden a ser ajustables o aplicables, mejor dicho, a créditos previamente concedidos. ¿Por qué esto es así? Y esta es una de las polémicas típicas que está hoy planteada dentro de nuestra economía. Eso tiene que ser así porque es necesario que se entienda que si bien esos créditos que se concedieron hace 1, 2 o 3 años fueron créditos que se concedieron en el pasado y que fueron utilizados en el pasado para la adquisición de una vivienda, mucha gente se pregunta ¿por qué ahora me van a mí a cobrar un interés sustancialmente mayor sobre ese crédito? La respuesta a esa pregunta, que es muy válida hacérsela porque nos afecta a todos los deudores hipotecarios, que tenemos créditos hipotecarios y que por lo tanto vemos incrementados en una forma sustancial nuestras cuotas mensuales por concepto de esos créditos, la razón de esa acción es porque radica, digamos, en la forma misma como funciona cualquier entidad financiera. Ustedes comprenderán que los bancos hipotecarios prestan el dinero que reciben en préstamos o que reciben en depósito, y por lo tanto, si existe una masa de depósitos bancarios que están depositados en estos bancos hipotecarios, pues obviamente en la medida en que las tasas de interés aumentan, también las tasas de interés que hay que pagarle a esos depositantes tienen que aumentar. Porque si se pretenden mantener congeladas a los niveles previos, a los niveles anteriores al aumento de esas tasas de interés, pues simplemente los depositantes lo que hacen es sacar ese dinero de esos depósitos y ubicarlos en otros tipos de colocaciones financieras donde pueden obtener un rendimiento sustancialmente mayor, como es el caso, por ejemplo, de las colocaciones en fondos líquidos u otras opciones financieras que aportan o que ofrecen una tasa de interés o un rendimiento sustancialmente mayor. De esta forma, entonces, los bancos hipotecarios, al subir las tasas de interés dentro de una economía, ven incrementados también en forma automática los intereses que ellos tienen que pagarle a sus depositantes, porque de lo contrario, de no hacerlo, simplemente pierden todos sus depósitos. En consecuencia, para poder pagarle una mayor tasa de interés a sus depositantes, también entonces tienen que cobrar una mayor tasa de interés a sus prestatarios, a las personas a quienes ellos les concedieron sus préstamos, porque si se le congelan esas tasas de interés a los niveles previamente existentes, eso imposibilita totalmente a los bancos hipotecarios a poder ajustar las tasas de interés que pagan por sus depósitos. Y por lo tanto, prácticamente declarar, digamos, ilegal que esas tasas de interés se puedan aplicar a los préstamos previamente concedidos, prácticamente significaría la quiebra automática del sistema nacional de ahorro y préstamo y de la banca hipotecaria en Venezuela, que tradicionalmente se concentra en el otorgamiento de este tipo de préstamos. Esto pues es desgraciadamente la realidad y por lo tanto el impacto que nosotros vivimos dentro de nuestra economía, porque en la medida en que las tasas de interés aumentan, eso obviamente implica un encarecimiento del crédito, no solamente de los nuevos créditos, y que por lo tanto eso hace postergar las decisiones de adquisición de nueva vivienda y frena la demanda de la nueva vivienda, sino que inclusive también afecta a los que ya compraron vivienda en el pasado, que también ven incrementados sus tasas de interés, y esto lleva o puede llevar eventualmente a muchas personas que adquirieron su vivienda a devolver esas viviendas al banco simplemente por estar incapacitadas de poder pagar las mayores cuotas mensuales por sus préstamos hipotecarios, y esto obviamente aumenta la oferta de bienes dentro de ese mercado de viviendas, y obviamente ello tiende a reflejarse en una tendencia a la baja en el precio de la vivienda. De hecho, esa restricción en el precio de la vivienda es algo que se ve con mucha frecuencia o se ha visto con mucha frecuencia en otras economías ampliamente afectadas por problemas de tipo inflacionario, y tradicionalmente se ve que cuando hay una aceleración de los fenómenos inflacionarios dentro de esas economías y consecuentemente aumentan en una forma sustancial las tasas de interés dentro de esas economías, los precios de los inmuebles, particularmente los precios de los inmuebles expresados en dólares, en moneda extranjera, ya que esos precios, ya que digamos esas economías están altamente dolarizadas, los precios de esos inmuebles
tradicionalmente se fijan en dólares, tienden a bajar en una forma sustancial porque la demanda, por una parte, se contrae en una forma muy contundente debido a la elevación en los costos del financiamiento y por otra, porque la oferta de apartamentos previamente adquiridos que son devueltos a los bancos hipotecarios o a los financistas o a quien financió la adquisición de esa vivienda aumenta y consecuentemente ese doble efecto de menor demanda y mayor oferta tiende obviamente a deprimir el precio de esa vivienda. Esto es algo que de hecho puede suceder en Venezuela, particularmente en el corto plazo, con el caso de los apartamentos de lujo o los apartamentos, digamos, menos necesarios, los apartamentos destinados a acciones distintas a la vivienda, a la satisfacción directa de la vivienda, del adquiriente o el propietario de esa vivienda, y esto es algo que puede definitivamente afectar nuestro, digamos, la realidad de lo que es el acontecer económico del sector de la construcción, particularmente del sector de vivienda. Sin embargo, hemos dicho, o de hecho se puede decir que la actividad de vivienda no es la única actividad que conforma, digamos, el sector de la construcción. De hecho, en Venezuela, de la totalidad de la actividad del sector de la construcción, la actividad de vivienda solamente representa el 20% del sector de la construcción. El otro 80% está concentrado en las actividades de, digamos, construcción de obras públicas que también, obviamente, define en gran medida cuál es el comportamiento del nivel de actividad económica del sector de la construcción y que esto está, como ya veremos en el próximo segmento, estrechamente vinculado con las posibilidades de gasto del sector público. Vamos a cumplir unos compromisos y al regreso vamos a ver qué se espera que pueda ocurrir en este segmento del área de la construcción, en el área de la construcción de obras públicas y en general vamos a tratar pues de ver qué posibles alternativas o soluciones pudiera haber para la solución de estos profundos problemas que están hoy presentes dentro del sector de la construcción. Ya regresamos. El nivel de actividad que se va a ver en la otra gran área del sector de la construcción, básicamente en la construcción no residencial, la construcción de obras públicas, vialidad, represas, etcétera, va a depender obviamente en una forma muy directa de las decisiones de gastos de inversión que realice el sector público. En el año 1989, como lo hemos ya conversado en programas anteriores, se va a operar un incremento muy importante de los ingresos del sector público producidos por las mayores tarifas de los servicios públicos, por los mayores precios de bienes producidos por empresas del Estado, como consecuencia también de los mayores cobros por aranceles de importación y los ingresos adicionales que va a recibir el sector público en su conjunto, particularmente el Fisco Nacional, como consecuencia de la devaluación del bolívar. Pues bien, este mayor ingreso pudiera llevar a pensar a algunas personas a que el sector público va a poder también incrementar en una forma sustancial su gasto y particularmente su gasto de inversión, por lo que sería lógico entonces prever o esperar que las inversiones en vialidad y en obras públicas en general van a florecer durante el año 1989. Sin embargo, esto no es del todo cierto, básicamente porque gran parte, la inmensa mayoría de ese mayor ingreso que va a recibir el sector público durante el año 1989 se va a concentrar básicamente en el financiamiento de gasto social, específicamente en el financiamiento de gastos de subsidios, orientado o buscando el aminorar los efectos nocivos que la sustancial mayor inflación que se está padeciendo en el presente año vaya a tener sobre la población. De hecho, uno de los, digamos, de los tipos de gasto de subsidio que más en lo que se va a concentrar parte de este mayor gasto va a ser precisamente en el subsidio para los préstamos hipotecarios, buscando que las personas que adquirieron previamente su vivienda a una tasa de interés relativamente baja no se vean afectadas como consecuencia de la elevación de las tasas de interés, que continúen pagando sus cuotas mensuales más o menos en niveles similares a los anteriores y de esa forma se evite que una masa importante de familias venezolanas pierda su vivienda por encontrarse imposibilitadas de continuar pagando esas viviendas a las mayores tasas de interés.
Estos subsidios a los créditos hipotecarios, combinados con otra serie de subsidios en el ámbito alimentario, en el ámbito poblacional, en el ámbito educacional, etcétera, va a llevar o va a absorber gran parte de aquel mayor ingreso y por lo tanto va a limitar grandemente las posibilidades de incremento o utilización de esos mayores recursos en actividades de inversión. De ahí entonces que sea fácil prever más bien una situación de contracción en los niveles de inversión real del sector público. Esto obviamente se va a reflejar también negativamente sobre el sector de la construcción no residencial, el cual también va a sufrir, al igual que el primero, o al igual que la construcción de viviendas, una contracción bastante importante, haciendo que uno de los sectores que más severamente se vea afectado por esta situación de recesión económica en el presente año sea precisamente el sector de la construcción, donde quizás se pueda ver la mayor contracción de nivel de actividad económica y el mayor aumento, desgraciadamente, en los niveles de desempleo. Se ha estimado o se han hecho estimaciones de que el número de personas desempleadas en el sector de la construcción va a aumentar en más de 100.000 personas durante el presente año y esto obviamente va a poner en una situación muy crítica al sector de la construcción. Todo este análisis que hemos hecho pues, de lo negativo que va a ser el acontecer económico en el sector de la construcción residencial y no residencial nos debe llevar a una reflexión final que gran parte de ello se debe, obviamente, a la situación de ajuste que se está o por la que está atravesando la economía venezolana y que obviamente en la medida en que esa situación de ajuste implique o conlleve en el corto plazo una situación de recesión económica, es obvio que el sector de la construcción va a verse severamente afectado por ella. Pero también puede decirse que en buena medida gran parte de lo que está sucediendo dentro del sector de la construcción y en general dentro del nivel de actividad económica está estrechísimamente vinculado con los niveles de inflación que se están padeciendo dentro de la economía. Porque esa inflación se tiende a reflejar en una serie de actividades y de realidades de la economía, entre ellas entre la tasa de interés, en la tasa de interés en el mercado financiero, a través de una elevación de las tasas de interés que obviamente afecta de una forma directa y contundente al sector de la construcción. Y si efectivamente los venezolanos queremos evitar que las tasas de interés se disparen, que las tasas de interés puedan ubicarse en niveles estables y relativamente razonables para que podamos tener la justa aspiración de obtener un crédito asequible, un crédito relativamente barato, por un plazo, digamos, bastante extenso que nos permita, por lo tanto, adquirir fácilmente un préstamo a un costo razonable para adquirir la justa vivienda que todos aspiramos, la absoluta necesidad de mantener bajo control la inflación es una necesidad imperiosa, porque es solamente a través del control de la inflación la única vía a través de la cual nosotros vamos a poder aspirar mantener esas tasas de interés en niveles racionales y evitar de esa forma que se repita en los años subsiguientes una situación de profunda restricción a las posibilidades de adquisición de viviendas y con ella a una profunda recesión en el nivel de la construcción. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.